Muy buenos días, bienvenidos a La Brújula por Radio La Luna. Un día 13 de julio de 2021. Un día bastante gris, ¿no te parece, Daniel? Bueno. Pero se puede disfrutar de distintas maneras, ¿verdad? Siempre. Bueno, llegamos aquí a la radio y ¿por qué no comentás qué es lo que nos pasó con el operador del día de hoy? Sí, lo primero le mandamos un saludo a Héctor Didío, nuestro operador de los días martes, que está convaleciente, pero bueno, ya está mejorándose y encarando la pronta reposición, así que lo esperamos con nosotros, ojalá la semana que viene, de vuelta acá. Le mandamos un fuerte abrazo y que se ponga bien pronto, así que también le vamos a dar las bienvenidas a nuestro operador del día de hoy, el compañero Mugarza. Leandro Mugarza, el operador al que le damos los muy buenos días, bienvenido en este día que lo han tenido que despertar, me parece, para que pudiera venir a ocuparse. No, ¿a esta hora lo despertaron? Bueno, andás a ver a qué hora se acostó. Todo depende de la hora que te acuestes. Hay gente que vive de noche, acá en la radio, el operador... Gente de radio. Marcelo Parente, que trabaja toda la noche y después, lógicamente, en algún momento tenés que dormir. Así que, bueno, con los accidentes del caso, pero deseándole a Héctor que se reponga lo más rápido posible, y con toda la seguridad, porque ya hoy estaba mejor que anoche, de manera tal que ya el proceso de recuperación y seguramente esas cosas que nos pasan en la vesícula o en alguna otra parte del cuerpo que te doblan de dolor, son unos cólicos terribles, golpean a veces con un dolor de cabeza fenomenal, y bueno, hay que reponerse, pero ya bajo la atención de los médicos, lógicamente Héctor Didío se repondrá rápidamente y seguramente lo tendremos el martes próximo. Aquel martes próximo será el programa 306. Hoy es el programa 303. Es un programa Capicúa. ¿Traerá suerte, Daniel? No lo sabemos, pero ayer tuvimos un programa realmente hermoso. Así que también vamos a seguir dándole los buenos días a Daniel no, porque ya lo han escuchado, Daniel. Le vamos a dar los muy buenos días a Miguel Pascuale, que está atento a ver cómo se difunde en forma más potente y más clara el programa, generando siempre algún tipo de innovación. Así que Miguel Pascuale, bien italiano. Pero muy buenos días. Le vamos a dar también los muy buenos días a Daniel Pérez, que es el creador de la parloteca, según Miguel Pascuale, llamada La Brújula en la Luna, un canal de YouTube donde hemos acumulado una enorme cantidad de entrevistas y, como dicen que las palabras se las lleva el viento, en este caso no es cierto. Todas las palabras, todo lo que se ha dicho, ha quedado grabado y está en el canal de YouTube. Qué cosa interesante, ¿no? Porque históricamente era lógico, si usted no le daba un soporte en papel o en algo estable, un pacto entre dos personas, incluso entre dos gobernantes, si no quedaba establecido de esa manera, el viento se llevaba las palabras y nadie después se hacía cargo de lo que había dicho o decía que había dicho una cosa distinta de la que realmente otros escucharon. Sin embargo, aquí, en La Brújula, todo queda grabado y todo va a la parloteca, el canal de YouTube creado por Daniel Pérez, La Brújula en la Luna. Le damos los muy buenos días a Florencia Videberry, que nos ayuda muchísimo con los flyers. Ha habido una innovación en el flyer, así que la gente puede leer un poco mejor el texto y siempre vamos mejorando en todas las áreas. Así que muy buenos días, Florencia Videberry. De la misma manera que le damos los muy buenos días a la doctora Mónica Colunga, que está allí en Corrientes Capital. Qué linda esta provincia de Corrientes. Qué poco sabemos, qué poca gente dice, ¿no, Daniel? Me he ido de vacaciones a Corrientes. Y sin embargo, Corrientes tiene... Los esteros de Liberá, que son una maravilla. Toda la costa del Paraná es otra maravilla. Esquina, qué lindo. Esquina con el río Corrientes. La ciudad de Corrientes con su costanera, que es una maravilla. Es maravillosa. Y después tiene del otro lado el río Uruguay. Claro. Entonces, realmente es una provincia extraordinaria que no entiendo muy bien por qué motivo no está más propagandizada desde el punto de vista turístico. A mí me tocó ir en un momento, me detengo aquí un minuto, en Corrientes. Me invitaron en una oportunidad
para una feria del libro, y fue una invitación directamente de la gobernación de Corrientes en aquel momento, y me alojaron en un hotel 5 estrellas, espectacular, Daniel, nunca había estado yo en un hotel 5 estrellas. Y vos decís, pero si esta provincia tiene todo realmente para transformarse en un polo atractivo del turismo nacional e internacional, porque quienes conocen, cosa que estoy en deuda, los esteros de Liberá señalan que son, lógicamente, que es un lugar custodiado, que hay que cuidar con esmero, pero dicen que es un lugar directamente maravilloso. Así que un fuerte abrazo para la doctora Mónica Colunga. La otra maravilla, que es Uspallata, allí a través de Radio La Paquita FM 88.9 MHz, Gustavo Ficini hace posible que nos escuchen. Le damos los muy buenos días también a la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de AEDO. ¿Cómo será el programa de hoy? Bueno, espero que podamos realizarlo sin ningún tipo de inconvenientes. Le vamos a pedir a Leandro si recibió el pequeño mensaje que le acabo de mandar, y entonces 12:15 vamos a estar llamando a la ex diputada nacional, ex embajadora, ex secretaria del sindicato de azafatas, Alicia Castro. Alicia Castro tiene un conocimiento de lo que es el ingreso y egreso de personas en el país, en los controles que se hacen. Ella está vinculada, lógicamente, a uno de los al mundo aeronáutico, al transporte aerocomercial, y bueno, ha tenido una mirada un poco crítica respecto de por qué no se resuelve el tema del ingreso y egreso de personas, porque es en esa transferencia donde vienen los virus, no solo ya el COVID-19, sino las mutaciones posteriores, incluida esta última que le llaman Delta. Así que creo que va a ser, y con ella, además, como ex embajadora y persona muy comprometida con la política de nuestra América, le vamos a preguntar también por algunos episodios, como por ejemplo la denuncia que pesa sobre el expresidente Mauricio Macri y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, acerca de no solo que apoyaron el golpe de Estado, reconocieron rápidamente al gobierno golpista de Yanina Áñez, el gobierno que derrocó a Evo Morales, sino que además habría enviado el gobierno de Mauricio Macri elementos represivos, es decir, para la represión del pueblo de Bolivia, represión que se cobró un importante número de vidas. Me parece que es un tema interesante para preguntarle a Alicia Castro, de la misma manera, qué es lo que está pasando en Cuba, qué sabe ella, qué nos puede decir. Después vamos a estar hablando de algo realmente muy importante con Pablo Vergel. Es interesante porque en general tenemos una cantidad de economistas que hablan mucho por televisión y tienen un pensamiento sesgado y circular. Siempre hablamos de los mismos temas, es decir, como una calecita que rota y de la que no podemos salir. Entonces hablamos de la inflación, del dólar, del déficit fiscal, y de esa calecita parece que no nos pudiéramos salir. No, acá hay una Argentina por adelante, una Argentina extraordinaria, y Pablo Vergel, que leyó un material que yo difundí el día domingo, un escrito sobre la Argentina ecológica, él me hizo dice haber coincidido prácticamente el 95 o 98%, pero me hizo algunas observaciones que valen más que el 2 o el 5%, porque son observaciones realmente muy valiosas, donde él dice que el eje estratégico que organiza todas las demás dimensiones en la Argentina es el repoblamiento de todo el territorio, generando soberanía alimentaria, una matriz energética descentralizada, rehabilitación de pueblos. Ustedes saben que hay muchos pueblos prácticamente abandonados que se pueden rehabilitar, ecocolonias, nuevas colonias, es decir, toda una cantidad de una visión sobre el futuro de la ocupación territorial de la Argentina, el uso, ocupación y el uso del suelo, que me parece que es tan
importante que nos cambiaría totalmente la perspectiva sobre el futuro de la Argentina. Y de tener una perspectiva, yo diría casi pesimista en la Argentina, pasaríamos a tener una visión optimista que nos llenaría de energía para desarrollar ese proyecto, y sobre todo para los jóvenes, sobre todo para los jóvenes. Finalmente vamos a estar hablando con nuestro amigo Carlos Méndez sobre la Convención Constituyente de Chile, que lógicamente le vamos a preguntar cuáles son las principales expectativas de el pueblo chileno respecto a esta convención y cómo esta convención lo puede plasmar esas inquietudes, esas aspiraciones, esas esperanzas, después de las enormes movilizaciones que se dieron a partir de octubre del año 2019, cómo puede plasmarlo eso en la letra de una nueva constitución que, en palabras de Elisa Loncón, sería la refundación de Chile. Bueno, seguimos. Quiero decirles que he recibido muchísimos saludos. Voy a nombrar a uno que es Pedro Abalay, Pedro Abayay, que nos habla desde La Rioja. Bueno, como siempre, Pedro, un fuerte abrazo desde La Rioja. Quiero saludar también a Rafael Colombo, que es abogados ambientalistas, y que la verdad es que lo tenemos que sacar al aire porque está tratando unos temas extraordinarios y siempre nos quedamos cortos de tiempo, así que próximamente lo vamos a invitar, de la misma manera que Arturo Avellaneda, el amigo acá de Aedo, Jorge Costas, bueno, también nos manda Walter Esteves desde Avellaneda, en fin, Mario Papetti desde Córdoba, Ricardo Lasca. Estoy mencionando gente que ya ha salido en el programa, y estoy ya esperando la comunicación con Alicia Castro. Bueno, tenemos realmente muy buena recepción de los temas que vamos a tratar en el programa de hoy. Y creo que ya estamos en contacto con la embajadora, voy a decir, exdiputada nacional o diputada nacional mandato cumplido, Alicia Castro. Alicia, muy buenos días. Buen día, Mario, qué gusto escucharte. Bueno, igualmente para nosotros. Te seguimos y hemos observado que vos estás teniendo una, yo no sé si llamarle una mirada crítica sobre el manejo del ingreso y egreso de personas en la Argentina, fundamentalmente aquellas que hacen turismo, es decir, no estamos hablando de personas que puedan tener misiones esenciales, sino personas que hacen turismo, que salen, que entran, y que me parece haber entendido que en tu perspectiva los controles o bien son laxos o bien no se asumen con toda la responsabilidad del caso, y esto es lo que está permitiendo que nuevas cepas del coronavirus empiecen a ingresar a la Argentina. ¿Por qué no nos comentás qué es lo que estás viendo vos, que conoces el tema, por otra parte? Con mucho gusto, Mario. Mira, el 15 de marzo de este año, un connotado grupo de científicos difundió una carta al gobierno nacional, científicos del campo nacional y popular como Kornblit, Aliaga, Resnick, Quiroga, Feuerstein, solicitando un cierre de fronteras temporario ante el aumento de casos en nuestro país, en Chile, en Uruguay, en Paraguay, en Brasil, particularmente el surgimiento de nuevas variantes. En ese momento alertábamos sobre la cepa Manaos. Uh-huh. Y esta exhortación, que fue acompañada por cientos de firmas, entre otros Pérez Esquivel, etcétera, no tuvo eco. Las autoridades nacionales respondieron en ese momento que ni los vuelos, ni las fábricas, ni las escuelas eran escenarios de contagio, ¿no? Insólitamente, porque además teníamos el diario del lunes, veíamos lo que estaba sucediendo en Brasil. Y sin embargo siguieron volando 2.000 pasajeros por día de promedio, con vuelos a Brasil, a distintas partes de Brasil, a Río de Janeiro, a San Pablo, vuelos a Asia, África y Europa, como si nada estuviera pasando en el mundo, y como si no fuera una obviedad que desde el 1
hasta el último primer caso de alguna variante entraron desde los países que están en riesgo de coronavirus, ¿no? Claro. Luego hicimos nuevamente una exhortación ante la variante Delta. La variante Delta está siendo prevalente en muchos países de Europa. Es mucho más transmisible. Los científicos y los expertos reportan que no es como otras variantes que hace falta estar compartiendo el mismo espacio, lo que se llaman aerosoles, porque se sabe que se contagia por aire, hablando, por ejemplo, con una persona en un lugar cerrado durante 15 minutos. Basta que una persona que esté contagiada con Delta pase a tu lado a 10 o 50 centímetros para que quedes contagiado, y además es una variante que ha demostrado ser resistente a vacunas. Ya hay personas que tienen, en el Reino Unido, que tienen las 2 dosis de vacunas y se han contagiado y hasta se han muerto. Entonces, era muy importante que el gobierno evitara el ingreso de esta variante. Ya hay 15 casos de variante Delta en la Argentina, porque no se toman medidas drásticas y oportunas. Y además se ha detectado también, Migraciones ha detectado que se incumple la cuarentena domiciliaria. Es obvio que se incumple. Lo denunció el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Kreplak, hace ya meses, creo. Hacen estos operativos, llegan a la casa. O sea, por eso nosotros estamos pidiendo desde hace mucho tiempo que el aislamiento de los viajes, ya que el gobierno no quiere cerrar fronteras, como han hecho otros países como Australia, Nueva Zelanda, China, etcétera, que han tenido éxito en una estrategia de eliminación del coronavirus. Nueva Zelanda, por ejemplo, tiene 23 muertos, claro, pero ha cerrado sus fronteras como una lata de sardinas, y solamente pueden traer gente de otras zonas verdes. Están esperando que Australia elimine el coronavirus para poder intercambiar vuelos con Australia. Digamos, esos son países que han tomado el ejemplo de China, porque existe una estrategia de eliminación. Por eso yo soy muy crítica de la estrategia del gobierno, de la falta de estrategia del gobierno, porque está muy claro que en los contagios, en la cantidad de muertos, tiene más que ver las decisiones políticas o las indecisiones políticas, como es el caso de Argentina, que el comportamiento del virus, ¿no? Hay un estudio que yo recomiendo, que tengo siempre presente en mi cuenta de Twitter, que es @AliciaCastroAR con mayúscula la A y la R, un estudio publicado por The Lancet, por un equipo multidisciplinario importante, sociólogos, médicos, historiadores, etcétera, porque no basta con médicos para entender la pandemia. Claro. Por ejemplo, hace falta un historiador, Mario, que te pueda iluminar sobre que ninguna pandemia en la historia de la humanidad se resolvió solo con vacunas. Hacen falta sociólogos para que te expliquen y te demuestren que la población está más contenta cuando se toman medidas drásticas, oportunas y eficientes, que con las largas cuarentenas que se toman a último momento, cuando ya está diseminado el virus en forma incontrolable, como pasa en la Argentina. Y más aún han demostrado, que eso es muy importante, porque hay una falsa dicotomía entre salud versus economía, ¿no? Cuando se dice, hasta el propio ministro Guzmán ha dicho, la Argentina no puede permitirse un cierre o un nuevo aislamiento, se equivoca, ¿no? Este estudio ha demostrado que los países han tomado como estudio de campo los países de la OCDE, los que han tenido como objetivo la eliminación de la pandemia, no la mitigación o la supresión, como se ha hecho en Argentina, que nos hemos limitado a bajar la curva para adecuar el sistema sanitario a contener a todos los enfermos. Claro. Pero esto, digamos, aumentar hospitales, aumentar camas, aumentar terapias intensivas,
no reduce la cantidad de los contagios ni la cantidad de muertos, ¿no? Entonces, lo que se demuestra es, lo que queda demostrado, pero palmariamente, esto lo puede ver cualquiera, los países de la OCDE que optaron por la eliminación, como Australia, Islandia, Japón, Nueva Zelanda y Corea del Sur, no solo han tenido 25 veces menos muertos que los otros países de la OCDE que optaron por medidas de mitigación, sino que han logrado mejores resultados en términos económicos y el crecimiento del Producto Interno Bruto retornó a niveles prepandemia en los 5 países analizados que optaron por la eliminación, mientras que el crecimiento se mantuvo negativo en los otros 32 países de la OPE. Yo leo con consternación, por ejemplo, he leído un tuit de Cecilia Nicolini, que es una asesora del gobierno, diciendo que viajaba con Bisotti al Reino Unido para intercambiar estrategias respecto al coronavirus. El Reino Unido ha tenido es un desastre. Claro. Entonces, señora Nicolini, ministra Bisotti, viajen a China, viajen a Corea, viajen a Taiwán, viajen a Islandia, viajen a Cuba, viajen a Japón, viajen a Nueva Zelanda, viajen a Australia, que son países, algunos de los cuales tienen 20 muertos, 30 muertos, claro, ¿no? Sí. Entonces, yo la verdad es que estoy consternada también, Mario, debo decirte, con el negacionismo de nuestra propia fuerza política, porque uno puede negar o disimular muchas cosas, pero las muertes evitables no. Creo que es un límite porque el cuidado de la vida es un imperativo ético, ¿no? Sí, claro. Ni siquiera estamos proponiendo, porque sabemos que el gobierno no lo va a hacer, suspender los vuelos completamente, cerrar fronteras como han hecho los países que son conscientes de la importancia de la vida, pero que los viajeros que llegan hagan un aislamiento en hoteles a su cargo. Eso, si vos viajás a Italia, vos tenés que pasarte 10 días en un hotel. Si viajás a China, te tenés que pasar 14 días en un hotel, más 7 después en tu casa donde te van a controlar. Digamos, ¿por qué? Porque el aislamiento domiciliario es absolutamente inútil. El gobierno nacional, a diferencia del resto del mundo también, ha delegado estas funciones en alcaldes y en gobernadores. ¿Por qué? ¿Cómo? Si ya sabemos que la fuerza de Macri y Rodríguez Larreta expresaron con palabras que repitió el propio presidente de la Nación el año pasado, que Macri había dicho que mueran los que tienen que morir. Entonces, ¿qué hace Rodríguez Larreta? No los aloja en hoteles porque hace cálculos electoraleros. Los muertos no votan, pero bueno, están haciendo esos cálculos. Entonces, no los alojan en hoteles, les permiten ir a su casa. Un pasajero, como los 15 que llegaron con la variante Delta y se fue a su casa, contagió no solo a la gente que volaba con él y a los que van en el transporte o a donde vaya a su casa, sino que cuando llega a su casa, obviamente no va a estar aislado. ¿Quién puede hacer un aislamiento en su casa? Tiene que tener un cuarto cerrado, una enfermera que le alcance la comida a la puerta. La persona llega a su casa, se abraza con su familia. Mira, Mario, yo tengo un amigo, funcionario diplomático, que iba a ir conmigo a Rusia. Yo lo había elegido. Bueno, yo renuncié a esa posibilidad, porque no estoy de acuerdo con el manejo de las relaciones exteriores, particularmente cuando integrábamos el Grupo de Lima, hasta el 24 de marzo de este año. Pero ese funcionario sí fue a Rusia. Vino hace 15 días. Ajá. Por supuesto, vacunado con las 2 dosis de Sputnik. Viajó de Moscú a Ámsterdam, de Ámsterdam a Buenos Aires. El PCR le dio negativo al salir de Moscú, negativo al llegar a Ezeiza, se fue a su casa, a los 3 días tenía coronavirus y por supuesto contagió a parte de su familia. Mira. Esto ocurre todo el tiempo. Claro, el aislamiento sería muy lógico que toda la gente vaya a hoteles, por otra parte a cargo de ellos, lógicamente,
hoy con la hotelería disponible que hay, eso no es ningún tipo de dificultad. Y la verdad que no se entiende muy bien. Sería un gran aliciente para los hoteles. Claro. Sería un gran aliciente para el sector hotelero, que es uno de los sectores más vulnerados durante la pandemia. Obviamente, las personas los argentinos que salen y que pasan varios días en Europa, en Asia, en África, en Brasil, o se van a vacunar a Miami, perfectamente pueden afrontar estar 4 o 5 días en un hotel a su cargo. Lo que no se puede afrontar es más de 100.000 muertos. Eso sí que no se puede, eso sí que la Argentina no puede afrontar, porque cuidar la vida es un imperativo ético. Bueno, pero ya estamos en los 100.000 muertos. Estamos en 99.000 y pico. Tremendo. Y bueno, mañana serán 100.000. Y además, te digo, a mí me molesta mucho el negacionismo de nuestra fuerza política, ¿no? Mucho el negacionismo de nuestra fuerza política. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? Porque te puede o no gustar cómo el gobierno negocia con el Fondo Monetario Internacional. Te puede gustar o no gustar el tema del río Paraná. Te puede gustar o no gustar distintas políticas, la política industrial. Ahora, negar que tenemos 100.000 compatriotas muertos cuando sabemos que existe una estrategia de eliminación. Nosotros esta tarde, junto con ATE, CTA, vamos a hacer un conversatorio con dos de los científicos que desde mi punto de vista son más relevantes y más constantes en el tratamiento de la pandemia en Argentina, que son Rodrigo Quiroga y Daniel Feierstein, y está en mi Twitter, repito, @AliciaCastroAR, está el link de Zoom para que se puedan sumar y escuchar, porque otra clave de la pandemia, Mario, es la comunicación. Sí. ¿No? Acá, el presidente el año pasado, cuando tomó medidas oportunas, drásticas, marzo, abril, mayo del año 2020, se hizo cargo completamente de la pandemia. Yo me acuerdo que en ese momento habló de la diferencia que teníamos con Brasil. Brasil hizo un Twitter en junio 2020. Desde entonces Brasil aumentó 10 veces la cantidad de muertos que tenía en ese momento y nosotros 80 veces la cantidad de muertos que teníamos en ese momento por millón de habitantes. No, es bárbaro, es brutal. Sí. Es brutal. Si miramos el relajamiento de las medidas, y además que no es que se puedan o no tomar medidas, se toman, no hay chance, se toman oportunamente o se toman cuando es tarde, ¿no? Claro. En este caso, nosotros hemos tratado, junto a este grupo de científicos con los que trabajo, con los que dialogo, argentinos y en el mundo, porque acá, por ejemplo, el ministro de Salud, Goyan, me bloqueó, de la cuenta de Twitter. ¿Te bloqueó? Me bloqueó de la cuenta de Twitter. ¿Qué cosa? Y la ministra Vicente me contestó un llamado, la directora de Migraciones, que a veces la ponen como vocera, y la verdad que la mujer hace muchos papelones, porque sigue postulando que es difícil gestionar los hoteles. Ahora yo me pregunto, ¿es difícil para el gobierno nacional gestionar la ubicación de 600 pasajeros en hoteles a su cargo? ¿Es más fácil gestionar 500 muertes por día, la morgue, los traslados de esta gente que muere además en silencio y soledad? ¿Negados? No, yo realmente estoy consternada y espero que nuestro gobierno reaccione más temprano que tarde, antes de que tengamos una tercera ola que puede aumentar esta tragedia que estamos viviendo. Sí. ¿Tenés unos minutos más, Alicia? Pocos, pero pocos. Tengo. Bueno, entonces elijo un tema, salimos de esta problemática, quedaría también, porque yo creo que nosotros tenemos la Argentina tiene las fronteras que son un desastre, conocemos buena parte de ellas, y la verdad es que es un verdadero descontrol, y tampoco sé si se ha hecho una movilización
para lograr un cierre de fronteras de manera tal de por lo menos controlar el ingreso y egreso de personas a través de ellas. La impresión que yo tengo es que el desquicio histórico, no de este gobierno, histórico de nuestras extensas fronteras, se mantiene y por tanto es una fuente realmente, digamos, incontrolable, porque algunas fronteras se pasan a pie, otras se pasan en pequeñas balsas, otras... Sí, Paraguay, Brasil, claro. sí, está sucediendo constantemente, pero imagínate si no controlan algo que sería tan sencillo de controlar. Si vos llegás a Noruega, por ejemplo, al aeropuerto, no es que no puedas entrar, pero vas a encontrar, pero llegan funcionarios vestidos como astronautas contra el COVID y en vehículos especiales te instalan en hoteles especiales, claro, destinados a un aislamiento donde se puede hacer el rastreo al cuarto día, porque, o sea, yo entiendo que las autoridades hayan cometido muchos errores y no hayan evaluado los riesgos el año pasado, pero ahora creo que hasta un niño de escuela primaria sabe que si tenés síntomas de coronavirus te tenés que hacer un rastreo a los 4 días, ¿verdad? Porque antes podés tener un falso negativo, es decir, los pasajeros se testean antes de salir y al llegar, y eso no sirvió de nada, y los mandan a su casa, ¿no? Contagian a todo el mundo, desde el viaje, el ascensor, etcétera, sí. la familia, ¿no? Entonces, si no testean eso, que sería relativamente fácil de organizar, imagínate si van a estar atentos a las fronteras. En los países que han seguido una estrategia de eliminación, Nueva Zelanda ha puesto el ejército en las fronteras, ¿no? Claro. Y sí, China si tenés la decisión, tenés que movilizar a tus fuerzas, que por otra parte, no estando en situación de guerra, están disponibles y con horas libres como para poder ocuparlas en custodiar este tema. Pero quería salir un minuto, te robo un poquito más de tiempo, sí, cómo no, para preguntarte por el tema del envío de armas a Bolivia con motivo del golpe contra Evo Morales, donde asumió Yanina Áñez la presidencia de Bolivia. Si vos sabés algo sobre esta materia, dado que estás bastante vinculada al mundo diplomático, porque lógicamente que la fuerza que gobernaba en aquel momento está negando, aunque al margen de las armas hay elementos objetivos que podrían estar comprometiendo a la administración de Mauricio Macri y a la propia Patricia Bullrich, dado que inmediatamente, bueno, se dice que le negó el espacio aéreo a Evo Morales para que pudiera salir del país hacia la Argentina, inmediatamente reconoció a los golpistas en el gobierno. Y fue el primer gobierno que reconoció claro. al gobierno de Áñez. ¿Y sí, cómo ves esta situación que realmente podría devenir en un escándalo de magnitud internacional? Porque ahí estarían comprometidos una serie de delitos por parte justamente de Mauricio Macri, Patricia Bullrich y algún otro funcionario que haya estado vinculado a esta materia. Gerardo Morales, por ejemplo. No, yo creo que es un hecho, obviamente, de una gravedad institucional inusitada, ¿no? Bolivia ha presentado las notas, las pruebas, también consta el recibo de esa carta claro. en la Embajada Argentina en Bolivia, de esa carta que envió una fuerza armada boliviana agradeciendo el envío de material bélico, que sirvió además habría servido para esas represiones sangrientas que tuvieron muchos muertos y muchos heridos. Parece natural digamos, esperable que el gobierno de Macri y Patricia Bullrich, con ese cinismo que la caracteriza, que ha caracterizado esa zigzagueante vida política de Patricia Bullrich, ¿no? Que fue guerrillera, fue ministra de Trabajo, ajustadora de la Rúa, digamos, una chica a la que le gusta la pólvora y que está a todo servicio, ¿no? Y el otro día un video grotesco, vestida de gaucho,
El galope creo que tenía que ver con que huía de las preguntas de los periodistas, ¿no? Bolivia ha manifestado que está dispuesto a juzgar a Macri, para lo cual tiene que haber un pedido de extradición, ¿no? Creo que sería muy oportuno que haya un pedido de extradición, y sé que hay gente que ya ha hecho denuncias en la Argentina, como Eduardo Freiler, por ejemplo, ¿no? Claro. Que tengo noticias de que ha hecho denuncias en la Argentina. Yo creo que no puede ser juzgado en los dos países, pero también creo que debiera ser juzgado en la Argentina, porque si es que, Mario, cuando nosotros analizamos... Por delitos distintos podría ser juzgado en los dos países. Es una buena idea. Yo creo que digamos, cuando nosotros analizamos el desmoronamiento de las democracias en América Latina, que a veces hasta nos sorprenden, ¿no? Que no se reconozca a Pedro Castillo en Perú, el magnicidio, digo, América Latina y el Caribe, ¿no? El magnicidio del presidente de Haití. Nos gusta o no nos gusta el presidente de Haití, no se trata de eso, ¿no? Es un hecho monstruoso. El bloqueo de Cuba y Venezuela, el constante linchamiento mediático contra Cuba y Venezuela, todo lo que empezó con el golpe a Chávez, el golpe que derrocó a Zelaya, etcétera. Todos y cada uno de los golpes en América Latina y el Caribe, el secuestro electoral de Lula, la prisión de Lula, la proscripción de Rafael Correa en Ecuador. Digamos, cuando vemos estas democracias todas en riesgo, decimos, bueno, ¿cuáles son los elementos que fundan, que construyen? ¿Cuál es el estatuto de esta falta de democracia? Entonces, vemos el lawfare, la manipulación de los aparatos judiciales con fines partidarios, sobre todo para proscribir a los gobiernos populares, lo mismo que se intentó con Cristina Fernández de Kirchner en Argentina. Vemos el papel de los medios, de la prensa basura, o Globo en Brasil, La Nación y el Clarín particularmente en Argentina, etcétera, etcétera, medios concentrados, porque además no solo hay bases militares proclives a la política de los Estados Unidos en América Latina, sino que hay bases mediáticas en América Latina. Entonces, vemos esos dos elementos, ¿no? Lawfare y medios. Y la OEA, además, siendo un brazo ejecutor de políticas que no son justamente democráticas. El Ministerio de Colonias, como dijo, no sé si Fidel o Chávez. Y además con hechos aberrantes, como Almagro, por ejemplo, después de haber propiciado el golpe en Bolivia, reelecto como secretario general de la Organización de Estados Americanos. Habría que irse de la OEA. Sí, una vergüenza. Es una vergüenza. Y por otro lado, también hay un tercer elemento que yo distingo a partir de este contrabando de armas de Macri, que es la impunidad. La impunidad. Porque nosotros tuvimos un presidente, Mauricio Macri, que ya venía de un sector vinculado con la dictadura cívico-militar, porque su empresa, la empresa de su familia, entre tantas otras, fue beneficiada por la dictadura con la estatización de su deuda privada, ¿no? De la deuda de Sockman la pagamos todos, hasta los que duermen en la calle en la Argentina, ¿no? Vienen de ese lugar, vienen de ese sector, vienen de esas prácticas, ¿no? De impunidad, de gobiernos para pocos, de políticas para pocos. Y luego fue uno de los 5 mandatarios que se descubrió que tenían sus fondos en cuevas fiscales, pero el único que siguió gobernando, Mauricio Macri. Deudor del Estado Nacional, ¿no? Deudor del Estado Nacional con el canon impago del correo. Contrabandista, como bien señaló Rossi, en una sesión inolvidable, ¿no? Rossi gritando contrabandista. Armadores de causas. Todo eso es Mauricio Macri, pero si además son contrabandistas de armas, digamos, y no pasa nada en la Argentina, y no se modifica la justicia, y no hay un clamor social para que esto se termine de una vez, como dijo
Alberto Fernández en la Cámara de Diputados, que ilusionó a muchos, entre otros a mí, cuando dijo se va a acabar nunca más los sótanos de la democracia. Pero resulta que encontramos estas cosas y sigue habiendo impunidad. Y sigue habiendo impunidad, ¿no? Y esto sigue siendo un fiscal de la nación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces me parece que el tercer elemento que construye o que justifica, que le dan damiaje al desmoronamiento de las democracias en América Latina, es esta impunidad que se tiene que terminar, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, sé que te saqué muchos minutos y bueno, la vamos a seguir otro día si a vos te parece. Sí, Mario, cuando quieras, me encanta, y que hablemos de nuestra internacional progresista también. Bárbaro. Y por favor, súmense hoy al Zoom de CTAT donde vamos a hablar de pandemia. Bárbaro, lo vamos a buscar en tu Twitter y vamos a estar allí. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias. Bueno, hemos hablado con Alicia Castro, muy clara, sí. Muy clara, con una postura, bueno, que ella mantiene desde hace mucho tiempo. Qué bueno que no haya obsecuencia, ¿no? Qué bueno que no haya obsecuencia. Lo que me gusta a mí, los debates deben ser abiertos con todas las opiniones para sacar conclusiones válidas. Es decir, yo recuerdo esa frase de Miguel de Unamuno, que él decía, no sé de qué se trata, pero me opongo. Y entonces algunos dicen, bueno, pero es un contrera. No, no es un contrera, es la forma de poner en movimiento el pensamiento, es la forma de encontrar el camino, porque de lo contrario hay un discurso único, una disciplina al discurso único. No, es bueno el debate. El tema que me parece a mí es que lo que le ha faltado a la Argentina es justamente abrir ese debate, abrir fuerte ese debate, darse una política, establecer un objetivo. Por ejemplo, Alicia Castro plantea respecto del COVID-19 primero, el coronavirus y sus mutaciones, una política de terminar con el tema, ¿verdad? Que es distinta, es cierto. Es la política que han tenido algunos países y que algunas supuestas democracias de Occidente decían, no, eso no es posible en nuestros lugares, por la libertad, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que todos sabían que si había durante un periodo no muy extenso de tiempo una actitud extraordinaria, no a medias tintas, sino extraordinaria, también el virus desaparecía de circulación. Claro, cualquiera puede decir, eso es difícil. Sí, pero era infinitamente más fácil pasar 25 días estrictos, todos encerrados, donde a vos te avisaban, miren, a partir del domingo cerramos todo, meta jamón crudo, jamón cocido, salchichón, queso, compre 5 kilos de pan, en fin, póngase bien, porque vamos a entrar en una etapa muy dura de 25 días. Y el virus, en fin, pero yo no soy quien para opinar, digo simplemente que me hubiera gustado que el país hubiera desatado un verdadero debate y a partir de la claridad de ese debate haber tomado políticas totalmente alejadas de cualquier especulación electoral. Sí, lo que está claro, como dijo Alicia Castro, que lo dijo muy bien, es que por los números que muestra la pandemia, las políticas no fueron acertadas. No fueron acertadas. No fueron acertadas y desde mi punto de vista, Daniel, aquí que yo no opino sobre la cuestión de fondo, porque ¿quién soy yo para opinar sobre cuestiones epidemiológicas, sanitarias, virósicas? No soy nadie. Yo sí digo es que, y lo planteé ya en su momento, que el Congreso Nacional debía hacerse cargo de esta materia, invitando a todos los que tienen mucho para decir en la materia, escuchando todas las voces e ir acercándose a una posición para abordar este tema, una posición que fuera la más eficiente posible de lo que teníamos por delante. Eso no hubiera llevado tanto tiempo, era escuchar las voces, ir llegando a consensos, y esos consensos deberían ser simplemente comunicados, no por el poder político, deberían ser comunicados
por especialistas y el poder político respaldar esos consensos, pero no el poder político vinculado a una voz o a un conjunto pequeño de voces y avanzar sin escuchar otras voces. A mí me parece que a la Argentina todavía nos falta entender que cuando alguien nos dice algo, sea quien sea, sea una persona mayor o sea un niño, sea una persona ideológicamente cercana a nosotros o lejana a nosotros, algo de razón hay en lo que nos está diciendo. Sí, y está claro que también era un tema que tiene la suficiente complejidad como para que se analice desde múltiples puntos de vista. Esto no lo puede resolver un virólogo aislado, un infectólogo aislado, un sociólogo aislado, ni un político aislado. Ni un político, y un político menos, porque el político tiene interés concreto en sacar votos. Sí, esa es la peor combinación. Tomar decisiones que hacen a la salud pública en función del rédito político. Claro. Y puedes tener un cóctel que te lleva a donde estamos hoy. Y claro, porque después, vos fíjate que después de las decisiones iniciales que se tomaron, es que la popularidad de Alberto Fernández, de Rodríguez Larreta y de Axel Kicillof llegaban a niveles inusitados. Yo creo que un poco se enamoraron de aquello. Y entonces fueron quedando atados a la opinión pública. Y la verdad es que los que somos opinión pública, pero no estamos en la materia, porque no somos gente que está en el rubro sanitario, salud pública, epidemiólogos, etcétera, bueno, nosotros tenemos percepciones, pero para eso hay gente que estudia, para eso hay gente que se prepara, para eso, e incluso en ese mundo científico hay opiniones contradictorias. ¿Por qué son contradictorias? Bueno, en esa contradicción va surgiendo la verdad de lo que hay que hacer frente a la evidencia, frente a la acumulación de datos que muestren cuál es el mejor camino. Como dijimos en múltiples oportunidades, ¿no? Esta era una situación que ameritaba, ¿sí? Tener un equipo de inteligencia que estudie este tema, que estudie qué es lo que está pasando en todos los países y que saque conclusiones. Pero eso en forma semanal, porque bueno. Sí, claro, por eso vos tenías que tener justamente un gran equipo al respecto, que justamente siguiera, bueno, que tuvieras una persona prácticamente siguiendo a cada país, para que te supiera decir cuáles eran las tácticas que estaban dando mejor resultado respecto a esta materia, y que ese comité, ese conglomerado humano de especialistas pudiera organizarse, procesar los datos, sacar conclusiones y elegir los mejores caminos. Aquí es como que en algún momento nos asustamos todos, se cerró absolutamente todo, cuando, por ejemplo, había provincias que cerraron el 19 de marzo del 2020 y no tenían un solo caso. Entonces, es como que se hizo todo de una manera y nunca se corrigió el procedimiento, nunca se corrigió esta falencia, y se siguió insistiendo, bueno, de una manera tal que al día de hoy estamos llegando a los 100.000 muertos en la Argentina, que nos pone en muertos por millón entre las peor performance del mundo. Y habría que ver si lo que está pasando en Brasil, que tienen más de 500.000 muertos, cómo están en muertos por millón, porque están por ahí, y Estados Unidos está por debajo, porque tiene más de 600.000 muertos, pero tienen 330 millones de habitantes. Entonces, en fin, me parece que nos hizo bien, y bueno, está bien. Nosotros tuvimos una entrevista con un punto de vista que es el de Alisa Castro, y que está relacionado a algo que ya está más fuera de la discusión. Yo diría que hay cosas que se pueden discutir, pero hay cosas que no se pueden discutir. Vos, te vienen 2.000, digamos, turistas argentinos del exterior, los recibís como un conglomerado
de 16 millones de habitantes, Daniel, porque si vos me decís que van a un pueblo de 300 habitantes, pero un conglomerado de 16 millones de habitantes con la hotelería vacía que hay en la Argentina, ¿no?, por falta de turismo, no puede administrar que estén 7, 10 o 14 días en un hotel, aislados, y después se vuelven a sus casas, con todo el procedimiento y el control que corresponde. De manera que ese hotel se lo paga cada uno, el gobierno puede hacer planes especiales para que paguen en 24 cuotas, en definitiva, ¿no?, para que vos no tengas ningún tipo de problema. ¿Cómo no te vas a poder pagar en 24 cuotas 10, 12 o 15 días de hotel? Sí, te lo podés pagar porque aparte sería bajo costo, porque lógicamente sería un contrato que hace el Estado con los hoteles. Si fueran 10 días sería una ocupación de 20.000 personas. De 20.000 personas. Es decir, que vos lo que necesitas son 20.000 plazas, que en la Argentina, te imaginás que no es nada. No. En Buenos Aires no es nada. Entonces, me parece que, y por otra parte, vos tenés estamentos muy amplios del Estado que están virtualmente paralizados, por ejemplo, las propias Fuerzas Armadas, porque no estamos en época de guerra, de manera que no tienen por qué ocuparse de asuntos que no van a ocurrir, y sí podían esa estructura ponerse al servicio de este cuidado que realmente hubiera, o impediría, porque eso se puede implementar a partir de mañana mismo, impediría que estos virus sigan circulando de la forma en que lo han venido haciendo. Bueno, todos temas interesantes. Dentro de un ratito entonces vamos a estar hablando con Pablo Vergel. Quiero decirles que efectivamente comparto la idea de que la política argentina está signada por la impunidad. Y yo creo que es un tema que atañe a buena parte del sistema político argentino, pero bueno, no es tema para abordar, que vayamos a abordar en este momento. Si te parece, Leandro, vamos a la tanda de la radio y después seguimos con Pablo Vergel para hablar justamente del futuro de la Argentina. No vamos a hablar del pasado, vamos a hablar de la Argentina ecológica, de la Argentina humanista, de la Argentina sana, de la Argentina donde vivir sea algo deseable, donde se pueda disfrutar de la vida, trabajando pero disfrutando el hecho de estar en un país tan hermoso como es la República Argentina. Vamos a la tanda y después volvemos con Pablo Vergel. Bueno, seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna y ya estamos en contacto con Pablo Vergel. Pablo, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes. Daniel, también, un abrazo, ¿qué tal? Hola, Pablo, ¿cómo estás? Bueno, Bien, ¿qué tal? Para nosotros es un gustazo poder hablar con Pablo Vergel, que sos, digamos, uno de los hombres que más caracterizados en la defensa del ambiente, ya desde hace, yo no sé si puedo decir varias décadas, Pablo. Sí, desde el 90. Uh-huh. Desde el 90, usando términos del Papa Francisco, hice mi conversión, y creo que está muy bien usada esa palabra, mi conversión a la sensibilidad o a la mirada ecologista, socioambiental o como querramos llamarlo. Entonces, después de llevar 3 décadas, ya hace 3 décadas de eso, pero a su vez ya llevaba 3 décadas de militancias que no tomaban en cuenta la mirada ambiental. Claro. Como casi toda nuestra generación, como la enorme mayoría de nuestra generación. Yo empecé mi militancia política muy jovencito, de adolescente, en los años 60, 61, en la izquierda revolucionaria, luego fui pasando hacia la izquierda nacional, estuve en el nacionalismo revolucionario, el nacionalismo popular revolucionario, un tiempo en el peronismo, en lo que llamaba la tendencia del peronismo, luego hasta el 20 de junio, hasta el 6 exactamente, luego me corrí de allí, me exilié, digamos, todo ese tiempo, y volví a la Argentina en el año 84, y volví a sectores del peronismo renovador, y todo ese tiempo, digamos, la cuestión ecológica no me interpelaba. Uh-huh. Es más,
hay un tema que me gusta recordar y que yo se lo recuerdo mucho, lo hablaba bastante con Pino esto, y me gusta recordárselo a los compañeros peronistas y los que reivindican la tradición nacional popular, también a los que reivindican tradición de izquierda. Cuando Perón saca su ahora famoso documento, claro, pero silenciado hasta hace poco, documento del año 1972, el documento ecuménico, la Carta Ecuménica Ecológica a los pueblos del mundo, donde se refiere al tema ecológico, nosotros entre los pocos militantes que nos habíamos siquiera anoticiado de que existía ese documento, porque la mayoría ni siquiera se enteró, decíamos, pero mirá, che, el viejo está medio chocho, mirá las cosas que escribe, tanta Europa, tanto tiempo está en Europa, le he hecho, mirá las cosas, le he hecho mal, mirá las pavadas que dice sobre el medio ambiente. ¿Qué tiene que ver? Nosotros estamos en la construcción nacional del socialismo, en la vía nacional del socialismo, la revolución, Latinoamérica, entonces todo eso por supuesto lo tomábamos, la guerra popular prolongada, esos eran los términos de la discusión en todo caso, con una posición o con otra, y ahí discutíamos, pero esto era como hablar de las como decía como de las nubes de Úbeda. Sadi. Como se habla de las ¿cómo? Sadi lo había dicho. Estoy en el famoso debate con Caputo. Las nubes de Úbeda. Bueno, Perón se venía como a hablar de las nubes de Úbeda con esto. Entonces me mira, le hizo mal estar tanto tiempo. Mira, está chocho el viejo, está chocho, ¿no ves? Mira cómo chochea. Mira las pavadas que estoy hablando del año 72. Claro. Yo recién en el año 90, y no acá, en Brasil, en un posgrado que me becaron los brasileños para hacer en Río de Janeiro, tuve un contacto intenso con un pensamiento crítico que nacía también en el PT, que estaba en su mejor etapa de construcción, en el Partido de los Trabajadores. Parte de ellos sostenían una visión introducida en el tema ambiental, y además estaba el antecedente de Chico Méndez, luchadores sociales, socioambientales, ¿no? Que incluso ellos pagaron con su vida, digamos, ¿no? Sí. Allí me abrí a la cuestión, de pronto me hizo un clic, y vi un nivel de contradicción en el sistema productivo, en el sistema capitalista. Y no era el nivel de contradicción entre clases de trabajadores de capital y trabajo, que no lo negaba, sino que agregaba otro que era entre capital y naturaleza. Entre sistema productivo, relaciones de producción capitalistas, también relaciones de producción de explotación de la naturaleza. Ahí se me empezó a abrir desde la crítica al capitalismo y desde las visiones críticas de mi tradición, digamos, de la que con variantes y cambios durante esos 30 años fue una visión de revolución frente al sistema capitalista, se incorporó, irrumpió la visión ambiental. Claro. Y pero digamos ya era más o menos grandecito, digamos, no era como los pibes ahora que ya nacen con esta, ya prácticamente agarran esta temática, la ven por todos lados y están sensibilizados y estimulados por todos lados. La verdad que y además desde una perspectiva, la tomé desde el lado político, quiero decir, no es que yo vivía en una comunidad, como puede ser la comunidad de Esquel, tantas cientos de comunidades en la Argentina, que es amenazada por una que tiene una amenaza de tipo ambiental en sus narices, digamos, como una minera que le va a contaminar, que les va a arruinar la vida, y les va a cambiar, y es una amenaza a su vida, o de las fumigaciones, o que te fumigan en la cabeza con agrotóxicos, o que te secan un humedal donde siempre viviste y pescaste y viviste, o que te hacen fracking en tu territorio y te dejan sin agua, te secan no puedes regar, no puedes vivir, digamos. Yo no accedí a la mirada ecológica
desde una vivencia personal o sociocomunitaria ante una amenaza, digamos, ¿no? Claro. ¿Cómo son estas experiencias de lo que Martínez Alier llamó el ecologismo popular, es decir, un ecologismo que surge desde la vivencia comunitaria, personal, de una amenaza y va adquiriendo, y va creciendo en su mirada, relacionando aquello que lo amenaza, una minera, digamos, la sojización, es decir, que la fumigación, claro, aquello que amenaza su vida, y luego amplía su mirada y incorpora una mirada ecológica más global, la va expandiendo y globalizando desde una amenaza. No fue mi caso. Mi caso fue ideológico-político. Yo estaba, como te conté antes, ¿no? Sí, así sí. En los años 90. Luego vuelto a la Argentina, yo escribía tanto columnas en Página 12 sobre distintos temas políticos, digamos, pero ya la mirada ambiental se iba filtrando. De pronto me llaman de Greenpeace y me dicen que si me interesaba ser director ejecutivo de Greenpeace en Argentina. Yo estaba sorprendido porque si bien conocía de Greenpeace y tenía un respeto e interés, mi conocimiento era lejano. Ajá. Resulta que dentro de Greenpeace Internacional se estaba dando una gran polémica, había todo un sector que quería hacer un Greenpeace más latinoamericano, más ligado a las tradiciones revolucionarias latinoamericanas, y me contactaron porque les interesaba, no por me contactaron me ofrecieron ese lugar, no por mi larga trayectoria ecologista, mis conocimientos específicos en temas ambientales, sino por la combinación que no era frecuente entre una mirada de transformación social revolucionaria y la mirada ecológica. Ese sector luego pierde la interna internacional en Greenpeace, y por eso yo estuve 2 años nada más de director. Bueno, pero hiciste una buena experiencia. Hiciste una buena experiencia. Una experiencia extraordinaria porque más allá de que se cerró esa mirada y predominó una mirada del norte, en este caso encabezada por los alemanes, por Greenpeace Alemania, que era ese torno hegemónico dentro de Greenpeace Internacional, aprendí montones de cosas, todas las metodologías de acción directa no violenta, la autonomía, la forma de financiamiento autónomo para no depender de gobiernos, ni de partidos, ni de iglesias, ni de nadie, sino es decir, aprendí muchísimas cosas de los chicos de Greenpeace que estaban a mi cargo, digamos, los voluntarios, digamos, aprendía montones de cosas, ¿no? Claro. Como sigo aprendiendo de los que, la verdad que las militancias jóvenes hoy y las militancias comunitarias, sociocomunitarias, saben un montón y yo aprendo todo el tiempo, sigo aprendiendo todo el tiempo, ¿no? Sí, son muy creativos. Así que bueno, disculpa que me extendí en esto, pero me parece que es una... No, se produjo un hecho paradójico cuando yo, en el 2011, que fui electo acá diputado por la coalición Proyecto Sur, que encabezaba Pino Solano, fui electo diputado de la ciudad y tuve que jurar el cargo. Juré por la lucha de resistencia de las asambleas socioambientales en sus territorios y por el documento, por la carta ecuménica del general Perón a los pueblos del mundo. Cuando terminé juré, bueno, me senté en mi banca, le tocaba. Cuando terminé la ceremonia, se me acercaron un montón, digamos, de diputados y asesores del Frente para la Victoria, se llamaba entonces el peronismo, el kirchnerismo, hegemonizado por el kirchnerismo, el peronismo. Me pregunté, ¿de qué era eso, de qué había hablado? No lo conocían. No lo conocían, pero no lo conocían porque fue negado, así como yo te digo, 30 años antes, yo decía, mira, el viejo está chocho, mira las pavadas que dice, esa faceta que debería y debe ser reivindicada, porque podemos decir con orgullo, digamos, que hay antecedentes, porque ante la creencia de que el ecologismo es algo que vino de importación en la Argentina, a la Argentina y a los países, muy por el contrario, tenemos antecedentes muy tempranos, y el mayor de ellos, el más
relevante, si se quiere, es la carta de Perón del año 72. Así es, vos sabés que en este programa la leímos, la carta. Claro, es un documento maravilloso, un documento maravilloso para la época, además. Te acoto algo, Pablo, te acoto algo, que me parece que la contracara de ese documento es la encíclica. La encíclica la encíclica es la continuación, pero digo la contracara en el sentido de la otra cara de la moneda, ¿sí? Es el veto a una ley que tuvo el 100% de aprobación, el veto de la ley de glaciales por Cristina Kirchner, que me parece que desde el punto de vista ideológico es un cachetazo fenomenal, ¿no? Porque sí, es parte de una militante de los 70 como Cristina, pero yo no, a ver, ¿sabés qué aprendí porque al contarte mi propia experiencia y mi propio tránsito, yo no me enojo, puedo llegar a entender ese negacionismo hasta cierto punto, ¿no? Porque ya en una dirigente política y ya con el paso de las décadas, digamos, ya el tema está en agenda y ya no es tan perdonable, digamos, esa ignorancia. Pero, por ejemplo, me pasó con Pino, así, bueno, yo lo conocía a Pino sostenía, como yo mismo había sostenido, como todos nosotros habíamos sostenido, una visión proenergética, una visión desarrollista, con justicia social, digamos, ¿no es cierto? Como la visión clásica que venía del pensamiento nacional y popular. Así que no me enojo, puedo entenderlo, pero también no dejo de exigir una revisión y una actualización doctrinaria. Como yo decía Pino, tenés que postular una actualización doctrinaria para la toma del poder hoy. Estamos recuperando también la famosa frase de Perón de los años 70, la actualización doctrinaria para la toma del poder de aquel entonces. Hoy, hoy ya hace algunos años, así empezaron mis conversaciones ecológicas con Pino, que también venía hasta el 2005, 2006, ya no me acuerdo exactamente, hasta el 2000. Es decir, también tenía la misma visión de justicia social, de soberanía política en términos muy radicales, de independencia, de liberación nacional, que no incluían esta dimensión. Entonces, como yo también pasé por eso, y en un momento hice un clic, creo que cada uno tiene un tiempo para hacer ese clic. Efectivamente. De viejas generaciones. Ahora, también es cierto que el tema está, no sé, en tu propia experiencia tampoco será un tema tan antiguo, Mario, supongo. No, ni en la de nadie. No es tan antiguo, porque... Está bueno que lo reconozcamos. Un diálogo comprensivo con quienes aún no hicieron ese paso, con quienes aún no hicieron ese clic, pero al mismo tiempo también hay que reconocer que ya pasaron varias décadas desde entonces. Además, no quiero ser injusto, dije que el antecedente nacional más relevante fue la Carta de Perón por la relevancia que tenía Perón, pero hubo otros antecedentes que no se vinculaban con la tradición nacional popular ni con la cultura peronista y que también eran contemporáneos o incluso anteriores y que vienen por todas ligados al mundo del rock, que vienen ligados al mundo de otras sensibilidades, como se expresaba expresaba Miguel Grimberg y mucha gente que estuvo a su alrededor y que fueron muy valiosas, pero que tenían una difusión era un círculo limitado, digamos, ¿no? Claro. Pablo, sí. Antes de que se nos vaya el tiempo, que todavía tenemos unos cuantos minutos. Ahora, yo envié el domingo una pequeña cartita también. Sí, la leí con muchísimo interés, y tengo una coincidencia altísima con esa carta, altísima. Es decir, la tomaría como documento base para una discusión y para retrabajarla colectivamente. Me parece que es no solo esa, puede haber otros, pero me parece muy completa, sobre todo porque marca tres pasos: el momento de la resistencia, a la devastación, al saqueo y la contaminación neocolonial que viene de 500 años, una resistencia de 500 años que se ha actualizado, se viene actualizando, que no siempre fue igual ni ante los mismos enemigos,
¿no? Hace 500 años fue frente al invasor español, el conquistador español y toda la colonia española, pero que se viene reactualizando, y que en los últimos 20, 30 años se reactualiza frente a las nuevas formas neocoloniales del extractivismo. Extractivismo hubo desde que pisaron los españoles acá, sí, pero los europeos, digamos, ¿no? Desde que fuimos colonizados por Occidente. Pero las formas de extractivo, los objetos de extracción no cambiaron mucho, siguen siendo el oro, la plata, y se han agregado muchos otros. Los métodos también, pero la intensidad con que el capitalismo ha renovado, digamos, el extractivismo, es muy seria, y la generalización es muy seria, y bueno, y eso es lo que ha provocado también una creciente masividad de las resistencias. Entonces, el momento de la resistencia que vos señalás, me parece muy bueno señalarlo como un momento que sigue, tiene que continuar y profundizarse, al que debemos también agregar el planteo de discusión masiva, masificar la discusión sobre un horizonte que algunos llaman del buen vivir, pero es necesario, y que yo comparto, me gusta porque viene de los pueblos originarios esa denominación, no podemos llamarlo del buen vivir, ecosocialista, ecocomunitario, ecofeminista, como te guste, u otros nombres. Pero hay que masificar esa discusión sobre ese horizonte, detallarlo, en qué consiste, cómo lo imaginamos, enriquecer ese imaginario más allá del título, más allá de la etiqueta, que algo dice, pero es necesario tirar de esa etiqueta. Y luego, el programa de transición. ¿Cuál es la transición entre ahora y esos horizontes imaginarios, que a lo mejor, además, seguramente en el transcurso de ese recorrido, tanto los mismos procesos de transición, probablemente esos horizontes se van enriqueciendo y autocorrigiendo también. Claro. Sí, pero necesitamos establecer y trabajar de una manera democrática, horizontal, amplia, masiva, en esos horizontes, sin dejar la calle y sin dejar de resistir, Es decir, nunca dejar de resistir. No es que digo, bueno, ya resistimos, ahora hay que... No. La resistencia es el punto de partida, digamos, ¿no? Sí, y además no se podría abandonar porque las amenazas no cesan de continuar y de incrementarse todo el tiempo. Ahora se vuelve con las megagranjas porcinas, con la explotación petrolera offshore, y nos podemos cansar. Entiendo que no es ahora, no vamos a repetir lo que ya ahora, pero digamos, las resistencias son en múltiples espacios, en múltiples territorios y en múltiples temas. Hay una agenda de resistencia que debe continuar y de metodología de resistencia también, ¿no? Que van desde la movilización callejera, la interpelación judicial y, ¿por qué no, también la intervención? Esto es una opinión mía que es resistida por muchos sectores, pues yo creo que también hay que tener una intervención político-institucional electoral, en donde se pueda construir sin dejarse cooptar por la lógica institucional electoral, sin dejarse cooptar. Es una herramienta más, como también la herramienta judicial es una herramienta más, sin subordinar el conjunto de las luchas a un juicio, a una lucha judicial, a una forma judicial específica. Ninguna forma de lucha tiene que subordinar, además, al contrario, tenemos que enriquecer la paleta de recursos de lucha de la resistencia. Pero hay que avanzar, además, como te decía, en la profundización y descripción de ese horizonte. ¿Cómo imaginamos ese horizonte? En alguna medida lo podemos ver, tomar elementos de las experiencias de los pueblos originarios, pero ¿cómo sería hoy? ¿Cómo ves vos eso? Bueno, vos me dijiste cosas muy, muy interesantes. Sí, yo tengo algunas intuiciones y tengo que decírtelo así, porque creo que preguntas, muchísimas más preguntas que respuestas, pero sí me parece urgente. Las preguntas tienen que ver con las preguntas diseñan una agenda de discusiones. Lo que tengo es una agenda, propongo discutir como
como eje organizador, como eje estratégico organizador, lo que sería el repoblamiento territorial. Bien. La redistribución, la reocupación del territorio de lo que hoy es el Estado República Argentina. Esta misma discusión puede ser válida seguramente en otros lugares, pero lo planteo para Argentina porque se da de una manera muy palpable y en nuestra experiencia, digamos, el doble fenómeno, la de hiperconcentración insustentable, insostenible, insegura, enfermante, gravosa, saqueadora de la vida, contaminadora de la vida en las megalópolis como Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Córdoba, etcétera, etcétera, una hiperconcentración. Más del 90% de la población argentina vive en territorios urbanos, y al vivir en territorios urbanos además ha perdido conexión con no solamente con la naturaleza, sino con los saberes de relación con la naturaleza. Es decir, poco más que cambiar una bombita que se nos queme sabemos hacer. Poco más que plantar alguna cosa, ya requiere un aprendizaje que plantar algo en la maceta de tu balcón. Pero no sabemos relacionarnos con la naturaleza. Hemos perdido esos saberes, se han perdido esos saberes. Entonces, y además es insustentable. La pandemia vino a demostrar que lo más enfermante de todo son las ciudades. Cuanto más concentración, más peligro. Así es. Insegura. Las ciudades se han vuelto lugares inseguros, no seguros, inseguros, insustentables, inseguros. Al mismo tiempo que tenemos un territorio vaciado, que ha sido vaciado por este modelo productivo de sojización, del agronegocio, que concentra la tierra en pocas manos, o en crecientemente pocas manos, y sobre todo en pocos productos para la exportación. El modelo primario exportador, que siempre fue de estos territorios desde la colonia, siempre fue primario, el oro o la plata de Potosí, digamos, hoy es la soja, el maíz, los minerales, el oro sigue siendo el oro, el cobre, la plata, ahora, digamos, puede llegar a ser el litio también. Digamos, para el mercado, la producción para la exportación de commodities, o sea, productos sin valor agregado, digamos, sacados extraídos de la naturaleza, solo un proceso extractivo y para afuera, para que ese es el modelo de siempre de la Argentina, colonial y la neocolonial. Cortar con eso. Eso requiere cortar con eso, requiere un repoblamiento territorial. Una refundación, digamos, una repotenciación de las poblaciones allí donde todavía existen, un reempoderamiento de esas poblaciones y de las comunidades que existen, y la creación de multitud, de centenares, miles, de nuevas comunidades ecocomunitarias, ecosociales, digamos. Cuando digo respecto de esas comunidades urbanas, o sea, que combinen lo mejor de la urbanidad, que es un avance de la especie, que no vamos a renunciar, pero que también produjo estas deformaciones, estas megalópolis que son la deformación, la versión deformada de eso. Sin embargo, tenemos que recuperar lo mejor de ese proceso de la humanidad y también recuperar, digamos, la ruralidad. Claro. Digamos, recuperar la ruralidad, digamos, saber entornar por la ruralidad. Pero yo no tengo una fórmula, ni tampoco debe existir una fórmula única, debe haber muchos modos de ecoruralidad, de rururbanidad. Debe haber muchas formas de rururbanidad y no se van a definir desde un escritorio ni desde un grupo de iluminados. Esto es un debate donde es imprescindible la participación y la modelación por parte de las propias de las propias comunidades y de la propia población. Bueno, pero yo te voy a pedir una visión dentro de esto que vos estás desarrollando,
sobre 5 cuestiones que tienen que ver con esta posibilidad que vos estás planteando. Te planteo 5 elementos y vos los desarrollás. 1, el agua. 2, la alimentación. 3, la energía. 4, el transporte. Y 5, las comunicaciones. Bueno, a ver, empecemos por la energía. Tenemos que avanzar hacia una matriz energética basada en renovables. Esto está finalmente, después de muchas décadas de insistencia, está siendo incorporada tardíamente, y abandonar digamos, la matriz basada en hidrocarburos. Pero a esto añado esa matriz energética basada en energías renovables, eólica, solar, biomasa, mareomotriz y otras que habrá que seguir investigando y desarrollando. Tenemos que tender a que sean descentralizadas. El famoso Internet de la energía. ¿Cómo? El Internet de la energía que plantea Rifkin. Bueno, puede ser, llamémoslo así si querés. Descentralizar quiere decir... que todos somos productores de energía, o sea... Productores y consumidores, es lo que se llama prosumidores. Producir y lo que consumimos, producir y consumir la energía que consumimos, buena parte de ella. Seguramente se necesitan circuitos energéticos de respaldo. Esto es un tema técnico y político también que requiere una discusión. Sin embargo, probablemente no podamos prescindir de redes extensas como tenemos hoy, de lugares de alta producción de energía que se distribuye. Quizás no podamos prescindir del todo. Quizá no alcance con la autoproducción de energía, sobre todo cuando se tratan de energías intermitentes como la solar o la eólica, cuando no hay sol, cuando de noche o cuando está nublado, cuando no hay viento, tenemos energías intermitentes. Probablemente necesitamos redes de respaldo y formas de acumulación de energía que también tenemos que ver bien, porque el litio ahí se nos aparece como un elemento en este momento insustituible para poder acumular energía, pero también es conflictivo respecto de su extracción y de su extracción y de las comunidades. Digamos, puede haber un neoextractivismo justificado por las energías, por tener baterías para energías alternativas, y esto ya decimos que no. Bueno, pero por eso digo, son temas, digamos, abiertos, pero cuando uno dice tema abierto no quiere decir que nos sentamos a ver cómo se resuelve, cómo lo resuelven otros, sino que proactivamente todos nos tenemos que abocar a discutirlo. Claro. Entonces, las energías renovables, distribuidas y descentralizadas, requieren poblaciones descentralizadas, requieren una descentralización de la población, un repoblamiento territorial. Las personas, los hogares y las comunidades produzcan su propia o buena parte de su propia energía, más allá de esto último que decía, que probablemente se necesiten redes de soporte. La alimentación, lo mismo, digamos, probablemente no se consiga, y además depende de qué sector, qué tipo de territorio se trate, una completa autoabastecimiento alimentario de todos los alimentos que se necesitan para una dieta saludable, pero seguramente muchísimos, en una altísima proporción, en algunos lugares quizá de casi todos, se pueden producir localmente. Localmente quiere decir en la propia comunidad, por uno mismo, por vecinos, o bueno, no todos tienen por qué tener la vocación de producir, de trabajar la tierra, digamos, pero sí en la comunidad, digamos, poder adquirirla en proximidad y agregarles valor a esas materias alimentarias y también no alimentarias, pero materias que surgen de la naturaleza, agregarles valor en cercanía. A la mayor parte, digamos, esto marcado como tendencia, esto no quiere decir cerrar y no poder traer
no es poder importar a tu localidad o a tu comunidad cosas de otro lugar, intercambiar cosas con otro lugar, no significa, pero significa un cambio de énfasis, claro. Un cambio de énfasis, ¿no? Y ponerle las fichas al repoblamiento territorial en comunidades, que esas comunidades tengan una vinculación cercana y estrecha con su entorno rural, que lo incorporen de alguna manera, digamos, que en ese entorno sean salpicadas, digamos, sean rururbanas, sean colonias rururbanas, en fin, puede haber distintos diseños. Pablo, aquí ya entramos sí. El tiempo se nos ha ido, lamentablemente, porque está interesantísimo, porque vos estás hablando de algo que entusiasma, que es una Argentina por venir, una Argentina del futuro. Yo lo que ahora, el tiempo se nos fue, pero lo que quiero es comprometerte para que otro día sigamos esta conversación, sobre todo esa idea de pensar el futuro en momentos en que mucha gente cree que no hay futuro, ayudarnos a abrirnos los ojos y pensar que efectivamente hay mucho por hacer y hay una vida plena por vivir y que eso realmente nos alienta a todos. Así que... Hay una aventura humana y una aventura argentina por ser vivida. Muy bien. La creación, la imaginación colectiva y la realización de una sociedad plurinacional, que es un aspecto que no alcanzamos a tocar, en este caso pluricultural, con los pueblos originarios y las distintas culturas de origen, ecosocial o ecocomunitaria, es una aventura y tenemos que emprender esa aventura colectiva, lo Muy que bien. tenemos que proponer. Bueno, entonces... ¿no? Frente a los pronósticos apocalípticos, proponemos la aventura de reinventarnos. De reinventarnos como país y reinventarnos como comunidad. Bueno, quedó el título para la próxima. Dale, Mario. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo y te agradecemos. Gracias a ustedes, gracias a vos y a Daniel, gracias. Un abrazo, Pablo. Bueno, hemos hablado con Pablo Vergel, ustedes lo han escuchado. Qué lindo porque hay futuro. Claro, cuando todos te dicen, no, esto ya está, esto es el fin. No, hay futuro y hay que reinventarse y hay que emprender esa aventura al futuro, que la verdad es que lo que anima los ánimos. Bueno, ya estamos en contacto y le pedimos 1000 disculpas por habernos retrasado. Nuestro amigo Carlos Méndez. Carlos, buenas tardes, ¿cómo te va? Muy bien, Mario, ¿cómo estás? No, yo escucho atentamente cada vez que ingreso a la radio, escucho, digamos, todas las notas se alargan porque son de interés. Eso hay que mirarlo, digamos, el lado positivo, ¿eh? Sí, sí, tiene un lado positivo porque la verdad que era muy interesante y Pablo es un hombre muy particular realmente con el cual es un gusto hablar porque tiene un optimismo realizable y a su vez es sólido desde el punto de vista ideológico y técnico. Entonces te dicen, esto no es una quimera, esto es una cosa que se puede hacer. Claro. Pero bueno, en eso que es viajar, viajemos por un momento a Chile. Viajemos y veamos qué está pasando. Hay tres temas, los tres son re importantes y voy a tratar de sintetizarlo porque se va a ver, digamos, la gravedad en el que estamos hoy día. Voy a comenzar por la Convención Constitucional, que fue lo que quedamos el martes pasado. Bien. Es decir, el martes nos encontramos con un conflicto que el Palacio Pereira, donde se iba a constituir la Convención Constitucional, ya jurado, digamos, los 155 miembros, etcétera, etcétera, y llegaron a un lugar en general desolado, es decir, que no tenía no solamente los medios higiénicos y sanitarios, de acuerdo que nos encontramos en pandemia, sino que tampoco los técnicos, como para que los diferentes salones donde tenían que dividirse los 155 convencionales en 4 lugares, cuestión de mantener la distancia, etcétera, etcétera, no tenían comunicación interna, no tenían aparato de televisión, etcétera, etcétera. Eso llevó a un reclamo, habíamos dicho, y se estaba buscando un lugar alternativo. Nosotros dijimos el martes pasado de que ya habían arreglado con el rector de la Universidad de Chile y eso era lo más probable que se hiciera ahí. Pero finalmente la presidenta de
la convención, Elisa Lontón, se reunió con la mapuche, por supuesto, pero ¿a qué viene esto? Se reunió con la presidenta del Senado, Yasna Proboste, Coya, Diaguita. Entonces conversaron, arreglaron, digamos, para que el Senado facilitara las dependencias que tienen en el ex Congreso Nacional y se prolijara en pocas horas para que la convención tuviera sus sesiones del día miércoles, el miércoles 7. No así, digamos, continuaron, digamos, los incidentes y las irregularidades también con la convención, porque Mario, convengamos, tú que tienes experiencia legislativa, un conglomerado, una convención con estas características no puede funcionar si no tiene un reglamento. No, es imposible. Claro, aquí yo creo, mira, hablando, digamos, de tecnócratas, tú y yo, a mí me parece que se han exagerado, se han dado un plazo hasta de 3 meses para hacer un reglamento. Yo estoy a punto de enviarle acá lo digo en forma jocosa, una copia desde la Cámara de Diputados, a ver si lo pueden arreglar y aplicar. ¿Cómo no puede ser esto? No, es un trabajo de una semana, nada más. Sí, claro. Hay muchos reglamentos que podés tomar de base, les haces las correcciones y listo, ya está. Claro. Son cuestiones básicas. Quienes participamos incluso en asociaciones civiles sabemos de lo que se trata. No es tan complicado. Entonces, bueno, pero lo primero aquí está la rosca política, Mario, porque recordemos que la presidencia o la mesa directiva está constituida legalmente por una presidenta, Elisa Loncón, y un vicepresidente. Entonces, Jaime Baza. Y primero, digamos, vamos a ampliar la mesa. Entonces, hubo una discusión de a cuánto, de a 3, de a 5, bueno, finalmente se va a ampliar a 9, pero hasta el día de la fecha de hoy todavía no será elegido como estamos en la rosca, ¿no es cierto? ¿Quién viene y quién no viene? Qué bárbaro. Y también, claro, para ver el tema del reglamento. Entonces, las votaciones que se han hecho hasta ahora, ya sea, digamos, para ampliar la mesa, etcétera, han sido a mano. Entonces, no hay constancia legal, digamos, jurídica, sobre la forma como se ha votado. Pero, en fin, se han aceptado ese tipo de acciones de la mesa directiva, dada, digamos, los problemas que han tenido de constituirse por el espacio físico, los baños no tienen papel higiénico, es así. Entonces, pero donde se contaron bien los porotos y había, digamos, recordemos, ¿no es cierto?, de que no hay mayorías entre los diferentes grupos que forman la Constitución, que no nos vamos a narrar acá, no hay mayoría, entonces hay que conversar, hay que negociar. Y donde se contaron bien los porotos fue una declaración que se hizo el día viernes, sobre lo que se denominan los presos de la revuelta, del estallido social del 18 de octubre hasta adelante, digamos, del 2019. Claro. Y que algunos los denominan presos políticos, entonces, bueno, bajar, sacar, etcétera, la declaración, y también incluyendo los presos que se denominan los presos mapuche del Gualmapu, y si eso se incluye, a partir desde cuándo. Bueno, la declaración es solo una declaración de buena costumbre, porque es pedirle a la Cámara de Diputados y del Senado, donde hay un proyecto de ley que está tratando el indulto o amnistía de quienes estamos narrando. Bueno, eso fue votado favorablemente por 2/3, tanto lío, digamos, por los 2/3, etcétera, se obtuvo, digamos, por 105 votos, uno o dos más, digamos, que los 2/3 que se prejuzgaba tanto. Entonces ya eso es lo que está en funcionamiento hasta el día de hoy. Pero todo ya estaba sobre miel, sobre hojuela, y bueno, la capacidad, ¿no es cierto?, que vemos nosotros de los pueblos originarios, de una presidenta mapuche que encabeza esta convención, y pensamos que había un apaciguamiento, una pacificación, digamos, de los sectores recalcitrantes y más combativos de la zona de la Araucanía, estaba, digamos, con respeto a una autoridad mapuche y que está respaldada por autoridades mapuche ancestrales también. No obstante, el domingo en la madrugada hubo un ataque
en un fondo aserradero en la zona sur de la Araucanía, donde un grupo armado de la coordinadora Mapuche, Arauco Mapuche, entró, digamos, a este fondo con aserradero y se produjo un enfrentamiento con algunos policías que estaban resguardando dicho lugar de trabajo, del cual hubo un herido, lo nombro para él primero porque esto está gravemente herido, Seferino González. De él no se habla mucho, porque cayó, digamos, en esta refriega, y, digamos, uno de los combatientes, y digo combatiente porque la coordinadora Arauco Mapuche lo denomina que murió en combate, el subcombatiente Pablo Marchán. Y esto, bueno, ha significado toda una situación desde el domingo hasta hoy día van a ser las exequias, en la zona sur, y han sucedido más de 30 atentados, Mario, digamos, ha sido ¿Cómo se explica esto? Porque en realidad esto es inexplicable, casi como que están saboteando el logro que se tuvo al transformar la movilización popular en una convención constitucional, y es como que si hay un momento donde la violencia no tiene ninguna legitimidad, es en este momento. Claro. ¿Cómo se explica? Bueno, mira, digamos, como tú decías, digamos, es el sabotaje a la convención por izquierda. También hay sabotaje por derecha, digamos, si el gobierno no destinó los medios que correspondían, tanto técnicos como higiénicos como sanitarios, para que funcione la convención, es también un sabotaje. Cada uno usa, digamos, los resquicios, digamos, que corresponden. Pero este asunto se va a poner más bravo, digamos, del grupo armado, digamos, o sea, ya nadie puede desconocer de que existen grupos armados en la zona además con declaraciones en relación a este tema, que ellos van a continuar, digamos, radicalizando su lucha, comillas. Se están creando las condiciones por una confrontación mayor a corto y largo plazo. Es la declaración del líder de la coordinadora Arauco Mapuche, Héctor Yaitul, quien en un principio se pensaba que el fallecido Marchán era su hijo, Yaitul Pessoa. Entonces hubo ahí, pero o sea, en todo momento esto ha sido reconocido por los grupos armados, que han tenido plena, no digo libertad, pero han tenido plena presencia en esta situación de todos estos días. Y te digo, muy poco se habla del trabajador forestal que está herido en una clínica, Seferino González. Y anoche, es el tema más bravo, digamos, que seguramente ustedes también lo pueden ver por las redes sociales, la urna del fallecido Pablo Marchán, un joven estudiante de 25 años, contaba con una guardia armada, con unos fusiles medio viejones, digamos, toscos, no muy uniformes, pero digamos, eso está circulando, y con encapuchado, por supuesto, de la Guardia Armada, que le rinde honores a este combatiente de la CAM, y que seguramente hoy día en las exequias también van a hacer presencia de esto, y van a haber otras situaciones engorrosas. En ese contexto, Mario, sigue el transcurso de la Convención Constitucional, y el próximo domingo también tenemos las primarias presidenciales, que son oficiales, son legales. Al parecer va a haber una participación mayor de electores, de votantes, ya que en las franjas electorales ha habido mucha audición. Anoche hubo, digamos, prácticamente por cadena nacional, el debate presidencial de los 4 candidatos de la derecha. El día domingo en la noche, que tiene más audición todavía, fue el debate presidencial de los 2 candidatos de la izquierda. Esto entonces digo que aunque es una votación, las votaciones en Chile son voluntarias, va a ser este domingo 18, y entonces eso va a definir que por derecha, de los 4
que voy a nombrar ahora, Siches, Lavín, Desbordes y Briones, va a quedar 1, y por la izquierda, que son Jadwe y Boris, también va a quedar 1. ¿Van a ser solamente estos 2 los candidatos presidenciales para noviembre? No. Hay varios que van a ir por fuera. Una puede ser, digamos, la diputada del Partido Humanista, Pamela Giles. También hay otro, un economista que está apuntando. Los independientes tienen que reunir 35.000 avales. Entonces hay otro también hay un mapuche, pero claro, no tiene nada que ver ni con la CAM, ni con la SEM, ni con ningún, es un mapuche urbano. Entonces, digamos, él está institucionalmente considera que es importante que vaya un candidato mapuche, entonces se está juntando las 35.000 firmas. Y más de algún descolgado también se va a aparecer por ahí. No, bueno, pero más importante que eso, que la centroizquierda no tiene candidato todavía definido. Amigo, ¿y entonces, no se presenta este domingo? No, porque no, bueno, eso es una historia habías larga. Dicho que, pero lo iban a hacer por afuera esa elección. Y bueno, pero ahí estamos. Qué problema. Bueno, escúchame, se nos fue el tiempo, son y 56 y ya me están echando de aquí prácticamente. No, estamos bien. Son tantos es tal la dinámica que tiene Chile que te vamos a tener que invitar para el martes que viene de nuevo. Porque si este domingo va a haber primarias en torno a los candidatos presidenciales y si la convención sigue con esta dinámica y si encima hay gente que está encendiendo mechas donde no corresponde, evidentemente vas a tener que seguir el martes que viene. Correcto, así será. Así será. Te mandamos un fuerte abrazo, Carlos. Chao, Carlos. Chau. Bueno, hemos hablado con Carlos Méndez. Ahora nosotros nos estamos yendo hasta el viernes a las 5 de la tarde para reencontrarnos aquí en La Brújula. Quédese en Radio La Luna, AM 1140, con Paco Rodríguez y España en el recuerdo. Chau, hasta el viernes. Hasta el viernes.